Latinoamericano de Escritores, y es un honor contar hoy con la presencia, aquí lo pueden ver ustedes en esta pantalla, de Sergio Ramírez, que es un grande en todos los sentidos, un grande como escritor, bueno, una persona extraordinaria que lo ha vivido todo. Él es un personaje literario, novelesco. No hay quien me pueda llevar la contraria en esto. Además, sepan ustedes que es el presidente de honor de este festival. Pero bueno, circunstancias de la vida han imposibilitado que esté aquí con nosotros. El año pasado también tenía previsto estar en La Palma, le fue imposible por motivos de salud. Qué bueno verlo estupendamente, don Sergio. Buenas tardes aquí y buenos días allá en Nicaragua. Encantado. La distancia es larga, pero un cariño muy grande. ¿Sería posible subir un poquito el volumen de don Sergio? Bien, don Sergio, esto es... Yo nunca me había visto en tal aprieto hacer una pequeña entrevista a alguien tan admirado. Vamos, es que es para... No me pongo de rodillas ante usted porque tampoco es plan de ponerse de rodillas ante una pantalla de plasma, pero me dan ganas. Y beso a usted sus pies, maestro. Muchas gracias. Usted que ha tocado todos los palos en la literatura, seguro que tiene mucho que decirnos. Yo voy a intentar hablar lo menos posible. Voy a intentar ser como los buenos árbitros de los partidos de fútbol, que no se notan, están ahí, no tienen por qué hacerse notar. Voy a intentarlo. Entonces a mí me gustaría que usted hablara tranquilamente. Aquí le voy a explicar, no sé si usted lo ve en su pantalla del ordenador, hay un grupo de personas, se ha llenado, tenemos cubierto el aforo, hay un grupo de personas importante que ha venido aquí a verlo. Yo nunca he estado en Nicaragua, no he tenido ese placer, pero he leído a escritores nicaragüenses como usted o como otros, de los que después, si quiere, podemos hablar. Una pregunta, antes de empezar, ¿es verdad eso de que en Nicaragua la gente se saluda por la calle y se dice, hola poeta? Bueno, vamos a hablar de eso. Muchas gracias, Anelio. Y yo quiero antes que nada decir unas palabras de gratitud para el festival, para La Palma, que me ha invitado ya 2 veces. En ninguna de ellas ha podido ser posible mi viaje. La primera, como Anelio decía, porque tuve algunos problemitas de salud en septiembre del año pasado, y este año por el problema de salud que nos afecta a todos, que es esta terrible pandemia cuyos efectos aún todavía no cesan. Pero me siento muy cerca de La Palma, me siento muy cerca de las Islas Canarias, y quisiera disfrutar con ustedes esta noche de conversación, darle las gracias a los que están físicamente presentes, a los organizadores y a mi amigo Juancho, que debe andar por allí. Y bueno, empezar con la poesía de Nicaragua, ¿no? Yo vengo efectivamente de un país de poetas con una larga tradición que comienza necesariamente con Rubén Darío, pero que ha sido una tradición que ha tenido etapas de modernidad siempre. En Nicaragua los poetas no se quedaron escribiendo en los términos del modernismo finisecular del siglo XIX, sino que enseguida vino la generación postdariana, después la generación de vanguardia, hasta llegar a los grandes poetas contemporáneos, como Ernesto Cardenal, que murió este mismo año, y como Carlos Martínez Rivas, solo para hablar de 2 grandes poetas. Y luego la poesía escrita por mujeres, que caracteriza ahora la poesía nicaragüense, nombres como el de Gioconda Belli, por ejemplo. Y bueno, cuando yo empecé muy adolescente a escribir, tuve que hacer una escogencia
entre ser un poeta o ser un narrador. Yo creo que entonces ya sobraba un poeta, que era yo, y lo que a mí me interesaba era contar historias. Sentía esta necesidad íntima de contarle a los demás lo que a mí me parecía que era relevante en mi vida o en la vida que me rodeaba. Y eso es lo que hace a un narrador, pero quizás yo nunca dejé de ser un poeta en el fondo. Me parece que separar poesía de prosa no es tan fácil. Sí, y efectivamente, Nicaragua es un país como Chile, porque se dice Chile es un país de poetas. Hay el mayor número de poetas por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado en el continente. Y en Nicaragua es lo mismo, un país tan pequeño de 125.000 kilómetros cuadrados apenas y de apenas 6 millones de habitantes. La densidad de poetas es muy alta, de manera que eso de que uno se salude en las calles de acera a acera diciendo adiós poeta no es ninguna leyenda. Y además el título de poeta se lo llevan aquellos que ni siquiera nunca en su vida han escrito una poesía. Se vuelve un término de saludo general en el país. Esto de lo de adiós poeta y de la cantidad de poetas que hay en Nicaragua, me lo comentaba el otro día Juancho, que le había hecho una entrevista a Eugen Stuchenko, que le decía que estaba impactado, impresionado por la cantidad de poetas, por la cantidad de libros de poemas que le habían regalado en Nicaragua. Usted conoció a Stuchenko y Sí, ¿qué le parece si le voy preguntando le voy dando nombres propios? Mira, a mí no me deja hablar solo porque yo para eso no sirvo para conversar. Bien. Estuvo Stuchenko aquí en un festival de los festivales de poesía que se hacen en Granada, Nicaragua, porque también está el Festival de Poesía en Granada, España. Pero en el Festival de Poesía en Granada, Nicaragua, estuvo Stuchenko y salimos una tarde, mediodía juntos a comer con Ernesto Cardenal, y recuerdo que ahora los dos están muertos, a comer un pescado muy famoso que hay en el lago de Nicaragua, que Granada está al lago de Nicaragua, que se llama el guapote, que es un pescado muy grande, que tiene un gran morro. Y Stuchenko hablaba muchísimo, porque la excitación del viaje, de estar en Nicaragua, y Ernesto Cardenal cuando se trata de comer es comer, porque él tenía un buenísimo diente, ¿no? Entonces, como Stuchenko no paraba de hablar en determinado momento, Ernesto le dijo, mira, comamos y después hablemos. Entonces Stuchenko se cayó. Después asistí al recital que dio en el convento de San Francisco de Granada, que es ahora un centro cultural, y me di cuenta de la manera distinta como los rusos ven la poesía, porque Stuchenko poeta ruso por antonomasia, ¿no? Stuchenko era un verdadero actor de teatro leyendo sus poemas, no es alguien que se sienta a leer con voz monótona, cansina, como leía Neruda los poemas en un solo tono de voz, sino que se ponía de pie, actuaba el poema, fingía las voces, se movía, y eso le da un atractivo muy diferente a la poesía. Y claro, tenía un traductor al lado, pero aunque yo no entiendo una palabra de ruso, pues a mí me parece el ruso un idioma sumamente musical, y esa música se podía entender muy bien en las palabras de Stuchenko. El misterio de la palabra y de la palabra hablada tiene un componente mágico. No estamos descubriendo aquí la pólvora con eso. Usted antes decía que no es poeta, decidió en el momento preciso que no iba a ser poeta, pero un gran narrador, un gran ensayista, un gran articulista. Vamos a hablar un poco de narrativa. A mí me gustaría decir, me encanta su literatura, su prosa tiene un componente muy poético, también la manera de ir componiendo los textos, ¿no? Y
Antes hablaba usted de Rubén Darío, que sin duda ha marcado a los nicaragüenses, no, a toda la comunidad hispanohablante. Fue el gran renovador del lenguaje poético en el siglo XX, un patriarca para todos nosotros, ¿no? Y quería preguntarle de qué manera, en qué sentido puede estar presente en su obra la figura o la sombra de Rubén Darío. ¿Usted la siente cercana? Yo creo que lo primero que Darío nos enseñó a los escritores en Nicaragua es el sentido de la música, en la prosa y en la poesía, porque no debemos olvidar, generalmente lo olvidamos, de que Rubén Darío fue un innovador muy grande y un gran prosista. También. Un innovador muy grande en la prosa, tanto como en la poesía, ¿no? Las narraciones y los artículos de prensa, las crónicas, que fueron toda una novedad. En esto los modernistas fueron unos grandes innovadores de la prosa periodística. Pero bueno, poniendo ese punto y aparte, yo siempre he creído que la música está ligada a la poesía de la manera que nos enseñó Darío, porque la poesía de Darío es absolutamente musical. Uno recuerda las poesías de Darío por dos razones: por la música que tiene. Cuando uno escucha la marcha triunfal, puede oír el sonido de los clarines, de los tambores, de la marcha, de los soldados, del piafar de los caballos, porque eso es música en la poesía. Pero además de eso, Rubén Darío era un músico que escribía poesía. Cuando él escribió en Mallorca, una de sus novelas incompletas, yo no diría fallidas, sino incompletas, Oro de Mallorca, él habla de un personaje que llega a Mallorca desde Barcelona, y este personaje de la novela es un músico latinoamericano que se llama Benjamín Taspes. Pero uno se va dando cuenta que ese músico famoso que él describe, que él narra como personaje, es el mismo. Entonces la novela se vuelve muy autobiográfica. Él se consideraba un verdadero músico, tocaba al piano, siempre andaba cargando con su piano Pleyel. Como vivía en tantas dificultades económicas, ese piano vivía en las casas de empeño. Pero él sabía hacer ejecuciones en el piano, y yo creo que eso lo ligaba muchísimo a la música. De manera que yo creo que en mi propia prosa es herencia musical, y yo considero que un prosista no puede resolver el problema de la página en blanco si no es con el ritmo y con la melodía adecuada. Y no es que yo me considere un músico como tal. Yo vengo de una familia de músicos, porque en mi pueblo, el pequeño pueblo donde nací, que se llama Mazatepe, que quiere decir en lengua náhuatl tierra de los venados, mi abuelo, músico, era compositor, violinista, compositor de música sacra y de música profana también, y él tenía una orquesta formada por todos sus hijos, excepto mi padre, que se dedicó a la venta de barrotes, al comercio y no a la música. Entonces esta era la Orquesta Ramírez. Entonces yo siento que pertenezco a esa orquesta, a la Orquesta Ramírez de mi abuelo, pero no como músico, sino como escritor. Pero en una ocasión, uno de mis tíos, que era violinista, mi padre le encargó que a mi hermana mayor y a mí nos enseñara solfeo. Pero una clase de solfeo a las 2 de la tarde es la cosa más tediosa que puede haber y repetitiva. Entonces mi tío, que no tenía paciencia como maestro de música, fue delante de mi padre y le dijo: mire, estos niños son sordos, y nos declaró sordos para la música, lo cual nos libró de las clases de solfeo. Y yo creo que él tenía razón en el sentido de que si yo me pongo a cantar una melodía, pues canto en un solo tono. Pero a la hora de escuchar, y yo creo que hay otro tipo de oído musical, que es el oído, hay un oído reproductor y hay un oído de oír. Yo tengo
un oído de oír música, es decir, de distinguir los instrumentos, de saber qué cosa es una sonata, por supuesto, qué cosa está tocando un quinteto, un cuarteto, de distinguir las voces de los instrumentos y seguir el ritmo y la melodía que sigo en mi propia prosa. Entonces, quizá uno de los ejercicios más recurrentes que yo hago cuando estoy en la fase de revisión final de un libro es leer en voz alta lo escrito y ver si suena. Si la prosa tiene que sonar leída en voz alta. Y cuando uno la lee en voz alta, no suena bien si está llena de cacofonía, de palabras repetidas o de palabras mal puestas que no encajan. Y eso es parte de la limpieza que debe tener la página, como parte de la limpieza que tiene una hoja pautada, ¿no? La verdad es que se me ha adelantado porque le iba a preguntar si usted es de los que lee en voz alta. Bien, ya lo sabemos, no me sorprende lo más mínimo, por eso tiene esa musicalidad deliciosa, sus textos en prosa. Estaba recordando en Margarita está linda la mar, yo llegué a leer algunos párrafos en voz alta y lo paladeaba como quien está paladeando una pastilla de chocolate. Estaba delicioso aquello. Y por cierto, ya que hablo de Margarita está linda la mar, es que no puedo dejar de preguntarle lo siguiente. La anécdota del robo del cerebro de Rubén Darío en su frasco con formol, bueno, porque aquí seguramente muchos habrán leído la novela, ese pasaje tan divertido, hay tanto humor negro. Esa anécdota es real. Bueno, a mí me hubiera gustado mucho haber inventado esa novela. Y ya cuando un hecho de la historia pasa a las páginas de la novela, pues el novelista se gana el prestigio de la invención total de todo lo que está en el libro. Está novelizado todo lo que está en el libro, aunque esto venga de la realidad. Cuando Rubén Darío regresa a morir a Nicaragua en el año 1915, a finales de 1915, que viene ya desahuciado porque él padece una cirrosis alcohólica muy avanzada, se encuentra con un país muy triste, porque la última vez que él había gobernaba el presidente José Santos Zelaya, que lo había nombrado embajador en Madrid, pues era su amigo, y ahora el Zelaya estaba exiliado en Barcelona y después fue a morir a los Estados Unidos. Pero entonces Rubén Darío se encuentra con un país triste bajo la ocupación extranjera. Nicaragua está ocupada por la Fuerza de Intervención Militar de Estados Unidos. Y la gran recepción que le dan a su llegada triunfal en 1907 ahora es al revés. Él llega enfermo, el tren llega de noche y él va directamente a una cama en la casa que la viuda, que la esposa entonces, Rosario Murillo se llamaba, ha alquilado en León. Y la tragedia comienza con que, o sigue, ¿no? Sigue con que hay un hermano de la mujer de Darío, que se llama Andrés Murillo, que es un hombre sórdido, y cuando el doctor de Baile, que es el amigo íntimo de Rubén Darío, un médico graduado en la Sorbona, le propone a la viuda de que cuando Darío muera, él es su íntimo amigo, pues quiere sacar el cerebro porque él quiere pesarlo y medirlo, a ver si ese cerebro, como es el cerebro de un genio, pesa tanto como el de Stendhal, como el de Víctor Hugo, qué sé yo, ¿no? Era un tiempo en que la frenología tenía mucho peso en la ciencia. Entonces la viuda acepta, pero el cuñado incita a la viuda a aceptar porque él ya tiene el plan de que quiere hacer negocio con ese
cerebro. Él quiere venderlo a algún museo que se interese por el cerebro de Rubén Darío. Y por eso es que cuando el doctor de Baile, una vez que muere Darío, le saca el cerebro y lo lleva a guardar en una urna de cristal con formol, etcétera, aparece este cuñado de Darío metalizado queriendo arrebatarle el cerebro. Si los dos se disputan en la calle el cerebro, y el cerebro cae al pavimento, y el cerebro de Rubén Darío termina en el cuartel de los marinos de los Estados Unidos. Esa es la historia, ¿no? Pero ya puesta dentro del contexto de la novela, pues tiene su propio peso y su propio curso, ¿no? Magnífico, un momento magnífico. Es que usted siempre ha dicho que en América la realidad se convierte en ficción pura, ¿no? Hay todo lo que nosotros podamos relacionar con la realidad tiene un componente ficticio, literario, poético y narrativo, ¿no? ¿En qué manera en su obra esto es así? Es decir, ¿a usted alguna vez le ha interesado meterse en el terreno de la pura fantasía o simplemente se ha limitado a dejarse llevar por ese halo del que hablo, que se da tanto en América Latina, de esa realidad extraordinaria, ¿no? Que a veces es divertida, a veces sobrecogedora, pero siempre impresiona, ¿no? Tan literaria. Yo creo que la fantasía como tal no existe más que en Walt Disney, ¿no? Que esa fantasía que no tiene asidero en la realidad. Y quizás estoy siendo injusto con Disney, ¿no? Porque si uno se fija bien en estos cuentos de hadas que se cuentan en dibujos animados, todos tienen un trasfondo terrible, ¿no? Este famoso personaje de Bambi, el venadito, que su historia es que mataron a la madre, ¿no? Y se ha quedado huérfano. Los cazadores mataron a la madre. Entonces siempre toda historia, por muy inocente que parezca, tiene detrás un trasfondo de lo terrible, de lo oscuro. Y cuando se trasladan al terreno de la novela, pues lo que hay que buscar son como pulir esas aristas de lo terrible, de lo oscuro, de lo extraordinario, porque estamos siempre rodeados de hechos extraordinarios, de hechos muy singulares. Desde luego que en América Latina vivimos en lo que a mí me gusta llamar la normalidad permanente. Es decir, en términos, y aquí entra la política necesariamente y el estado social de las cosas, cuando en una sociedad las cosas funcionan más o menos bien, se respetan los derechos humanos, las libertades públicas, la libertad de expresión, hay gobiernos que tienen pesos, contrapesos, los poderes públicos funcionan por separado. El terreno de y no hay reelecciones presidenciales, la gente no se quiere quedar en el poder, cuando llega al poder no se abalanza sobre el poder como que fuera un botín. En una situación como esa, la vida para un novelista se vuelve poco atractiva, es decir, la ciudadanía gana con la paz social, con la estabilidad política, con el respeto a sus derechos, a los derechos de los demás, pero el terreno de la novela se vuelve desierto porque el novelista latinoamericano vive de los temas de la normalidad. No quiere decir que esto terminaría con la novela en América Latina, el estado de normalidad institucional, pues la novela siempre tendrá muchísimos caminos que recorrer, muchísimos muros que saltar, ¿no? Hacia otros territorios, pero si nosotros hablamos de cualquier novela importante en América Latina, siempre tendremos detrás ese tema de la normalidad, que será su centro de referencia. Quizá no nos deberíamos limitar a hablar de la América Latina en ese sentido. Yo creo que desde que en España, por ejemplo, se descubrieron como temas novelísticos los escenarios de la guerra civil, los escenarios del franquismo, luego de la transición democrática misma, ha surgido
una serie de novelas, luego la guerra terrorista de ETA, por ejemplo, de lo cual viene esta gran novela Patria de Aramburu. Es decir, cuando se toman los temas históricos, como hace Almudena Grande, con esta versión moderna de los episodios nacionales de Pérez Galdós, contando la historia de España en términos de una serie de novelas, cuando se entra en el filón de la historia, los temas de la novela se multiplican. Y entonces quizá en eso la novela española peninsular y la novela latinoamericana, escrita en la misma lengua, vienen acercándose muchísimo últimamente. Ya que ha nombrado a Galdós, sabe que estamos en el año galdosiano. Yo soy galdosiano, para empezar, sí, ¿no? Me gusta eso. Quisiera saber, no sé, alguna palabra suya, me gustaría escuchar sobre Galdós. Y también sobre Cervantes. Yo sé que usted se considera de la estirpe cervantina, ¿no? No podía ser de otra manera. Entonces me gustaría, no sé, ¿qué opinión le merece estos dos colosos, cada uno? Bueno, en primer lugar, empezando por don Benito, ¿no? Que se celebra el centenario este año. Pues, ¿qué podría decir? Galdós es de los grandes novelistas decimonónicos europeos. Es decir, cuando la novela tenía esa textura totalizadora que tenía y que ha perdido un poco. Es decir, alguien se proponía como Pérez Galdós o como Balzac contar la historia de una nación, y Balzac decía que la historia privada era la historia de las naciones, se volvía historia pública. Pues las historias que Galdós cuenta son verdaderas sagas que van teniendo continuidad, aún apartándonos de los episodios nacionales, ¿no? Novelas como Fortunata y Jacinta, por ejemplo, como Miau, que yo me las leí o me las he releído como verdaderas escuelas de narración. Lástima que el otro gran novelista del siglo XIX español, que es Clarín, solo escribió una novela, que es La Regenta, pero quizá La Regenta es suficiente para la posteridad de un escritor. Mientras que don Benito era un escritor total, un escritor totalizador, que colocaba un espejo frente a la historia de España y frente a la vida social de España, frente a la vida decimonónica de España, y podía reflejar en ese espejo, en el espejo de la novela, todo lo que estaba ocurriendo. Y bueno, ¿qué más decir de Cervantes? Me ha pasado hablando de Cervantes toda mi vida. Yo lo que me gustaría decir es que yo encuentro que la novela hoy día es cada vez más cervantina, porque Cervantes concibió la novela como un todo que tiene de todo. Es decir, en la novela cabe de todo. Y hoy que se habla de postmodernidad, de metanovela, eso ya está en Cervantes hace siglos. La metanovela, la postmodernidad, esta forma de narrar como pintaba Velázquez, ¿no? Poniendo un espejo para que se refleje la realidad del otro lado, que es lo que hacía Cervantes. Esto de entrar y salir él mismo de la novela, o que sus personajes entren y salgan del mismo de la novela, eso es Velázquez en la literatura también, ¿no? Es decir, esta tridimensionalidad de la escritura, que es una escuela abierta, permanente, de la que seguimos disfrutando hoy día. Por eso yo decía que a estas alturas del siglo XXI la novela es cada vez más cervantina. La novela abre más su espacio, deja de tener fronteras y empieza a caber todo lo que Cervantes consideró que debería caber en una novela, hasta todos estos episodios que tanto le criticaban antes los críticos ortodoxos a Cervantes, de interrumpir el relato para meter otros relatos que nada tienen que ver. Eso es parte del todo cervantino, que hoy en día es tan reproducido. Estamos hablando de novelas, pero también usted es un magnífico escritor de relatos,
domina el género del cuento, del relato corto. Y hábleme un poco de esa relación. Vamos a poner un género enfrente del otro, la novela, el relato corto. ¿En cuál de los dos se siente usted más cómodo como creador o le es indiferente? No, no me es indiferente. Lo que pasa es que, vamos a ver, yo me subo a un vehículo o al otro y sé dónde están pretendo saber dónde están los puestos de mando de cada uno, ¿no? Dónde están los aparatos de mando de cada uno. Pero tengo que recordar que yo me inicié como escritor en la adolescencia como cuentista. Y en aquel tiempo el cuento tenía un prestigio por sí solo, que ahora no lo tiene. Porque, claro, los gustos han cambiado, los procedimientos editoriales han cambiado, pero entonces yo quería ser cuentista, no novelista. Para mí la novela era un género literario muy distinto. Y yo lo que admiraba era a los cuentistas que en 12, 14 páginas podían contar una historia y le daban un cierre perfecto. ¿Sí? No sobraban palabras, no hacían falta palabras. Y yo empecé leyendo mucho a Chekhov, a Maupassant, luego a un gran escritor, algo olvidado hoy día, el uruguayo Horacio Quiroga, después leí a Rulfo, los cuentos de Borges. Entonces, ya ven, Borges era solo cuentista, nunca se le ocurrió escribir una novela. Y tenía el prestigio de ser un poeta por un lado y un cuentista por el otro. De manera que yo llegué a la novela muchos años después. Sí, yo escribí mi primera novela 8 o 10 años después de haber publicado mi primer libro de cuentos. Y vamos a decir, como la literatura tiene un aspecto técnico esencial, pues yo me entrené técnicamente en escribir cuentos primero. ¿Sí? Porque el cuento depende muchísimo del procedimiento, ¿no? Cuando uno va a escribir un cuento tiene que... Primero, obviamente, cuando uno va a escribir una novela no tiene toda la historia en la cabeza. Habrá escritores que lo hagan. Yo solo quiero poner mi propio ejemplo. Porque hay escritores que pueden resumir cada capítulo de una novela que van a escribir hasta el final y luego solo desarrollar sus resúmenes. Yo en mi caso, si yo voy a escribir una novela, no sé a dónde voy a ir a parar, no sé a dónde va a terminar ese viaje. Puedo tener una idea más o menos general de lo que quiero, pero en un cuento al revés uno tiene que tener la idea precisa de lo que quiere. Uno tiene que tener en la cabeza concebida la historia y si ya sabe cómo va a terminar, muchísimo mejor. Si uno ya tiene el cierre y aún la frase de cierre. Y entonces no desperdiciarse en el camino, porque uno no puede prodigarse demasiado en un cuento, porque ya sabe que solo puede contar una sola historia, porque el espacio que tiene es muy pequeño, pues solo puede contar una sola historia, y si va a contar una sola historia, no puede tener muchos personajes, porque a cada personaje hay que darle una salida. Entonces un cuento tiene 2, 3, a lo mejor 4 personajes. Porque todo está determinado por el número de páginas. Eso parece muy sencillo, pero ahí está la gran complejidad de resolver un cuento en pocas páginas, con una sola historia, en pocos personajes. Y como decía antes, si uno tiene concebido el final y la frase con que va a terminar, muchísimo mejor. De manera que esta aventura de la novela para mí es muy distinta, ¿no? Y bueno, uno podría pensar que una novela no es más que una colección de historias pequeñas enhebradas en un solo collar. Esa puede ser una forma de la novela. Si uno se fija muy bien en el mismo Quijote, pues Quijote va contando historia tras historia. Es decir, son cuentos de todo lo que le va ocurriendo a Don Quijote en el camino, y el hilo que une todas estas cuentas del collar es el camino mismo que Don Quijote y Sancho van recorriendo. Usted escribe mucho, muchísimo.
y uno no deja de asombrarse al comprobar que en su biografía, accidentada en muchos momentos, es una biografía, como decía al principio, en cierto modo novelesca, que en esa vida tan intensa haya tenido tiempo para escribir tanto y tan centrado. Me parece una cosa portentosa, ¿no? Y estaba pensando en la lectura mientras iba leyendo su libro, fabuloso libro. Lo comentaba antes con Daniel Morczynski, el gran fotógrafo que está aquí, ha venido a participar en este festival. Y estábamos hablando del libro Adiós muchachos, ¿no? Que es un libro en el que usted hace un recuento de vivencias todas muy intensas, interesantísimas, reales, sobre hechos históricos de los que usted participó, en los que usted participó, con el tema de la revolución sandinista. Y mientras yo leía aquel libro, yo decía, pero este hombre, con todo lo que iba contando ahí, ¿cuándo escribía? ¿Cuándo iba escribiendo los cuentos, las novelas? ¿Cómo se organiza usted como escritor? Ahí en ese libro viene perfectamente descrito sus pasos en su activismo político, su compromiso cívico, está perfectamente explicado ahí, ¿no? Pero detrás, yo como lector y como escritor me interesaba mucho, me rascaba la cabeza y decía, ¿cómo es posible que este hombre con todo esto que ha vivido, increíble todo, ¿no?, haya tenido tiempo para escribir tanto y tan bien, además? Yo creo que vamos a ver, nosotros tenemos una figura ideal del escritor, que es el escritor que solo se dedica a escribir, que es lo que yo hago ahora, ¿no? Ya en esta altura de mi camino, pues yo puedo decir que me dedico solo a escribir y hago, además de escribir, lo que está alrededor de la escritura, como esta conversación que estamos teniendo, que a mí me encanta hablar de estos temas, pero lo considero parte de mi oficio de escritor, no me distrae, sino que es parte de mi oficio de escritor. Entonces, un escritor siempre, si uno examina la vida de un escritor, escribe en situación de crisis. La primera situación de crisis es que nunca un escritor tiene, la escritura le produce, más que en casos muy excepcionales, los recursos suficientes para poder vivir con unos niveles mínimos de decencia, ¿no? Entonces, los escritores en América Latina, ¿qué es lo que hacen? Pues dan clases en las universidades, que es una cosa bastante tediosa en el sentido de que quita energías creativas. Hay quienes son periodistas, que también es un oficio que trae muchísimas energías creativas. Y estoy hablando digamos, de que alguien es profesor de literatura o que alguien es periodista, buscando los oficios más afines. Pero bueno, yo he conocido médicos que son neurocirujanos, son abogados que litigan, y siempre encuentran el tiempo para escribir. Entonces, cuando yo estuve involucrado en la política, que es la cosa más contradictoria y más distante que puede haber de la escritura, la que roba más tiempo, porque la política siempre tiene, y sobre todo cuando uno tiene un cargo de responsabilidad desde el poder, es muy sorpresiva. Uno no puede tener un horario normal, menos en un tiempo de revolución. Un horario normal y decir, bueno, voy a apartar estas horas para escribir, porque siempre hay sobresaltos, siempre hay cosas que están ocurriendo que uno no puede controlar, pero aún en esa situación extrema de crisis, en medio de una guerra como la que había en Nicaragua en los años 80, yo defendí con garra, con dientes, con uñas, defendí mi oficio de escritor, porque en medio de todo esto yo había pasado 10 años sin escribir una línea, desde que yo regresé a Alemania en 1976 a involucrarme en el proceso de derrocar a Somoza, hasta 1985, cuando yo fui electo para ser vicepresidente del país. Había pasado 10 años que no había escrito una línea.
Y yo me hice la reflexión que si yo seguía sin escribir 6, 8 años más, yo dejaba de ser escritor para siempre y eso me llenó de terror. Entonces quizás el terror fue el que me hizo a mí ponerme a escribir. Y como no había horas en el día, pues yo las iba a buscar en la madrugada. Yo me levantaba a las 4 de la madrugada a escribir. Y así escribí una novela que se llama Castigo Divino, que es la más voluminosa, quizá que yo he escrito, y una de las más complejas. Pero vuelvo a decir, porque en tiempos de crisis un escritor tiene que probarse que sí puede y no debe haber pretextos. Cuando uno siente esto que Bashevis Singer llamaba la necesidad íntima de contarle a otros lo que uno cree que los demás necesitan saber, a partir de esa convicción uno tiene que hallar el tiempo que sea necesario. Claro, ahora ha pasado mucha agua bajo el puente y yo pues desde hace muchos años que dejé toda actividad que no sea la literatura. Puedo decir que vivo de mis libros y de lo que hay alrededor de los libros. Entonces puedo dedicarme solo a escribir. No tengo pretextos para no escribir. Y otra vez, a partir de marzo, cuando yo me tuve que amurallar dentro de mi casa por causa de la pandemia, dentro de mi casa en Managua, pues de pronto yo vi con mi tiempo triplicado para escribir. Porque yo hasta marzo yo dividía mi tiempo entre quedarme escribiendo en Managua o viajar. Y yo repito, no es que los viajes literarios me quiten tiempo, son parte de mi oficio. Asistir a los festivales, a las presentaciones de mis libros. Y eso ahora yo, pues, a no ser por estas conversaciones a través del Zoom, de las conversaciones a distancia, pues yo estoy encerrado en mi casa y tengo mucho más tiempo de escribir. Para un escritor en esta situación de crisis, y vuelvo a hablar de crisis otra vez, pues es lo ideal, ¿no? Lo que para muchos desde el punto de vista sanitario es una gran tragedia y es terrible, para un escritor pues si siempre se queja de la falta de tiempo y un escritor siempre necesita soledad para escribir, pues yo estoy en la situación de nirvana aquí. Ya que ha salido el tema, lo de la pandemia, ¿usted cómo ve el presente y cómo presiente el futuro en esta gran aldea global en la que vivimos todos? Porque se ha visto perfectamente el efecto de la globalización justamente con esta pandemia, ¿no? Estamos todos metidos en este gigantesco barco que no se sabe a dónde va. ¿Usted por dónde intuye que puede ir nuestro futuro inmediato? Bueno, yo en primer lugar pienso que el mundo ya cambió más de lo que pensamos. Que la pandemia va a producir, ya ha producido cambios que se van a quedar con la humanidad, se van a quedar con nosotros para siempre, ¿no? Y todavía no logramos identificarlos, pero esos cambios ya están establecidos. El primero es el de la comunicación. De repente descubrimos muchas cosas que solo se hacían de manera presencial, ahora se pueden hacer perfectamente a distancia. Ya ahora se están planeando ciudades desagregadas, ciudades descentralizadas, donde la gente no tiene que vivir en el centro de las ciudades para trabajar, sino que se van a crear suburbios donde las condiciones habitacionales serán completamente diferentes. Y el concepto tradicional de oficina va a desaparecer, va a cambiar, porque el trabajo doméstico, el trabajo en casa, pues, también se va a ir imponiendo muchísimo, ¿no? Y no solo el trabajo intelectual, el trabajo manual, el trabajo físico. Ayer veía yo un video asombroso de unos operadores de maquinaria pesada en China o en el Japón, manejando desde sus casas las palancas de las retroexcavadoras y de los tractores y cambiando toneladas de piedra a distancia. Entonces, si eso se puede hacer a distancia, mover rocas, allanar caminos, construir carreteras, pues el trabajo intelectual también, el hogar está ganando
un nuevo sentido, ¿no? A pesar de que los hogares, pues, obviamente no están preparados para que la gente trabaje dentro de los hogares. Pero ese es un cambio ya que me parece que es fundamental de los muchos que se están produciendo. La enseñanza, toda la enseñanza a distancia en las universidades, en los colegios. También ese es otro cambio fundamental. Yo imagino que en el futuro la educación será presencial para pequeños grupos en las especializaciones, en los seminarios, pero no en las grandes clases magistrales. Las grandes clases magistrales me parece que se van a quedar a distancia, ¿no? Bueno, todos estos cambios ya se están produciendo, no somos ajenos a ellos. No se sabe qué va a pasar con la situación sanitaria en el futuro. Mientras más se aleje el tiempo en que vamos a tener una vacuna que le dé seguridad a todos, y esto está en mucha discusión, entonces estos cambios van a tener la oportunidad de irse asentando muy, muy profundamente, ¿no? Nos han puesto en una situación muy contra natura, que es la de la distancia social. Nosotros estamos hechos para la relación cercana, íntima, inmediata con la gente. No para vernos las caras de lejos, no para saludarnos con el codo, de esa manera horrible que tenemos ahora de saludarnos, no para andar con mascarilla todo el tiempo. Pero bueno, esas son las imposiciones de un mal que nadie avisoraba que se iba a producir con tanta severidad, ¿no? Bueno, usted sabe que los seres humanos somos torrontudos, los buenos, los malos, los no tan buenos, los no tan malos. Aquí todos somos muy buenos, empezando por los responsables del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, del Cabildo de La Palma, todo el equipo técnico que ha estado luchando para que este acto de hoy se pudiera celebrar, usted, el público aquí presente, pues somos de los buenos y somos torrontudos hasta el punto de que estamos sobreponiéndonos a esas circunstancias de las que usted también hablaba ahora. Sabe que esta tarde es especial porque estamos con usted, escuchando, es una delicia escucharlo, igual que es una delicia leerlo, y se van a ir subiendo a este gran, yo no sé cómo llamarlo, porque tenemos aquí una pantalla sobre el escenario, estamos en una plaza, yo estoy en una tarima aquí, micro en mano, pero van a ir subiéndose milagrosa, mágicamente, desde México. Y además, miren qué día hoy, que estamos en 15 de septiembre, que no es un día cualquiera allá en México. Se van a ir subiendo amigos nuestros, amigos suyos, que sabemos que usted quiere, admira, pues Hernán Lara Zavala, que estaba desde hace ya 3/4 de hora conectado con nosotros, Gonzalo Celorio, Mónica Lavín, Alberto Ruiz Sánchez. Vamos a irlos recibiendo, no se vaya, porque, bueno, antes de que vayan subiéndose a la pantalla nuestros amigos queridos escritores mexicanos que acabo de mencionar, yo les voy a pedir que se me pasó antes al comienzo, con los nervios y con esto de los preparativos de la imagen en la pantalla de plasma, les voy a pedir un aplauso muy cariñoso para don Sergio. Muchas gracias. Gracias, Pata. Aquí escucho ese aplauso atravesando el Atlántico. Muchas gracias. Don Sergio. Muchas gracias. Hoy también 15 de septiembre celebramos la independencia de Centroamérica, de los 5 países centroamericanos. Doblemente Sí. Emocionante entonces para todos nosotros. Antes de nada, y bueno, después de los aplausos, una pregunta, no puedo dejarla atrás. ¿Cómo es esa gran mujer que es Tulita? Bueno, una mujer extraordinaria, desde luego, que tiene 56 años de estar casada conmigo. Eso ya es un enorme aguante, ¿no? Así que tenemos toda nuestra vida juntos, tenemos 3 hijos, ella es pintora. En este momento están con otras mujeres que pintan
pintando mascarillas con motivos, porque hay una remate que se va a hacer en Guatemala de mascarillas decoradas, mascarillas sanitarias decoradas. Y entonces cada uno tiene aquí su ámbito de trabajo. Yo en mi estudio de escribir, ella en su taller de pintura. Tenemos 3 hijos, 8 nietos. Más de la mitad de nuestros nietos están en Europa, están en España. Tenemos un nieto estudiando en España, 2 nietas en Inglaterra, otras 2 nietos en Francia. Y llevamos una vida muy recoleta, muy tranquila aquí, sobre todo a raíz de la pandemia y aguantando juntos pues este encierro que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Pues les mandamos un beso muy fuerte para todos pues ellos. Gracias. No nos cabe la menor duda que es una familia maravillosa. Y ahora ha habido aquí un pequeño corte porque van a empezar a incorporarse los autores mexicanos de quienes les hablé antes, Hernán Lara Zavala, Gonzalo Celorio, Mónica Lavín y Alberto Ruiz Sánchez, junto al maestro Sergio Ramírez. Entonces, yo no sé si esperamos unos minutos o... Bien. Como se dice habitualmente, son las cosas del directo y pues aquí estamos sometidos a la tecnología. Mientras retomamos la conexión, le voy a hacer una pregunta. ¿A ustedes les gustaría hacer alguna... Yo no sé si se puede con esto del micro y con el protocolo del COVID hacer alguna pregunta. Si alguien quiere después hacer alguna pregunta, me lo comenta y yo la traslado a nuestros invitados que están en México, unos, y Sergio Ramírez en Nicaragua, en un día, ya lo saben, tan especial para todos ellos. Bueno, aquí empezamos a ver libros, anaqueles, bibliotecas. Yo no sé, hombre, Alberto, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estamos, Mónica? Hola. Todavía no los escuchamos, pero a ver, ustedes nos escuchan a nosotros. Yo sí. Ahora sí, se te escucha. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Anelio, gusto de verte. Otro aplauso para Alberto, por favor. Mira, aquí... E incluso gritan ¡bravo! Y otro para Mónica también. Hola. Qué gusto. Es una gozada retomar el contacto con ustedes. Y ahí veo una biblioteca, unos anaqueles con libros. Yo no sé si es la casa de Hernán Lara. Hernán, sí. Por favor, manifiéstate. Estamos esperándote. Y falta Gonzalo Celorio, que también iba a sumarse a esta fiesta, porque esto no deja de ser una fiesta. Mira. Hola, Mónica. Hola, Sergio, de nuevo. ¿Qué tal, Alberto? Mónica, hola, ¿qué tal? Un abrazo. Mónica. ¿Cómo están viviendo estos días? Mónica, ¿cómo lo estás viviendo? Pues mira, hasta encanecí. ¿Cómo estamos viviendo estos días? Mira, uno, con tristeza de no estar allá, por muchísimas razones. Una que tiene que ver con la pandemia, desde luego, y con un manejo que yo creo que debió haberse ya cambiado desde hace tiempo, porque pues nos tiene imposibilitados de estar allá y acompañándolos. Ya sabes tú que los escritores de todos modos estamos siempre un poco en encierro y en confinamiento, pero con la libertad de sentir que puedes ver a los que tú quieres, ¿no? Y que puedes pues salir a la calle y poner un pie. Entonces estamos, yo creo que un poco acostumbrándonos a algo que va para largo, y aunque nos rebelemos en nuestro fuero interno, creo que no nos queda más que comprenderlo y tratar de ser lo más responsables con la comunidad, con el grupo, para salir lo antes posible, pero lo vivimos con cierta desesperación, no sé, Alberto.
Alberto. Yo no. Mira, si solo fuera el encierro no me importaría para nada, pero acuérdate que aparte de ser escritor, yo soy editor. Y entonces la pequeña empresa editorial que tengo hay 18 familias que dependen de ella. Y entonces tenemos el tsunami de salud, el tsunami económico, que además ya había empezado la crisis al principio de este gobierno, es decir, un año antes de la pandemia, el gobierno ya había tomado medidas que nos tumbaron por tierra, ¿no? Y después tuvimos la mala suerte de que nombraron al frente y centralizando toda la industria del libro a una persona que es incapaz y que decidió pues no pagarnos lo que se había vendido en un año, una parte importante de lo que se había vendido en un año, ¿no? Y por razones revolucionarias, ¿no? O sea, nos hicieron una extorsión y cuando le dices, oye, esto es una extorsión, dijo, si hay que extorsionar, se extorsiona. Y el efecto de eso, pues es terrible. Entonces tenemos el problema de salud, el problema de gente inepta en la administración en general, el problema de malas decisiones políticas y una pulsión autoritaria creciente, ¿no? Creciente. O sea, ya hace 2 días tuvimos este mismo funcionario diciéndole a las revistas que son críticas que se callaran o se fueran del país, ¿no? Entonces, una de las cosas más impresionantes que sentimos todos los mexicanos en los primeros 2 festivales hispanoamericanos en Canarias es en nuestra relación con los amigos venezolanos que siempre nos decían cuando escuchaban lo que estaba pasando en nuestro país, donde me ves, te verás. Y entonces eso es mucho más, eso no tiene nada que ver con el encierro es la gloria, lo que está sucediendo afuera y que va a durar, incluso cuando haya vacunas, va a seguir durando, se anuncia mal, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues nos afecta a todos, ¿no? Sí, cuando salgamos de la pandemia, el dinosaurio todavía va a estar ahí, ¿verdad? Exactamente. Sí, nosotros llamamos dinosaurios a los viejos del sistema político autoritario, ¿no? Sí, claro. Renacieron disfrazados de otra cosa, ¿no? Sí. Aquí estamos viendo al maestro Hernán Lara Zavala. Un abrazo, Hola, Hernán. Un aplauso para Hernán. Un abrazo a todos ustedes. Sergio Ramírez, en particular a ti, que hace tiempo que no tenemos oportunidad de vernos, a mis colegas mexicanos, por supuesto, y a Anelio, nada más quiero decirte que leí con avidez y con emoción el texto que hiciste cuando te quedaste a dormir allí en las montañas de La Palma y dijiste que te estaba jalando, te estabas hundiendo hacia arriba. No sabes cómo me gustó ese texto, ¿no? O sea que se elevó como si fuera un imán, como una estrella más, ¿no? Como un meteorito. Pero bueno, a todos, a Mónica querida. Ahora nos falta Gonzalo. Nos falta Gonzalo. Falta Gonzalo, no sé por dónde anda. Yo no sé si... Estaba pendiente, ¿eh? Estaba pendiente. Seguramente a las 1:30 ya estamos a las 1:30. Bueno, ya. Yo no sé por qué tengo el reloj un poco atrasado. A mí déjame decirte que yo siento una enorme nostalgia de no estar allá, porque esta vida un poco insular en la que nos ha colocado la pandemia ha hecho que ni siquiera nos veamos los que vivimos en la Ciudad de México, ¿verdad? Ni Hernán, ni Gonzalo, ni Alberto, ni yo, por lo menos entre nosotros yo no los he visto. Y entonces esta sensación de archipiélago literario que creó Juancho ahí con la cátedra, con toda la complicidad de Charo, de Noelia, de Manolo, de Elsa, de todos, se extraña enormemente. Creo que nos hace hay una añoranza, Mónica, una añoranza, fíjate qué curioso, añoranza por la Isla Bonita, de veras, ¿eh? Yo ya daba por sentado que ya con esta tercera vez iba a ser una realización extraordinaria, porque además hemos hecho muchos amigos, y amigos como tú, Anelio, o sea que tuvimos el privilegio de conocerte, de charlar, de bromear, tomar la copa. No, hombre, yo la verdad que sí lamento muchísimo que esto se haya suspendido, pero claro, no es achacable ni es imputable a nadie.
Me gustaría preguntarle una cosa a Sergio Ramírez. Sergio, ¿tú te acuerdas que yo pernocté en tu casa durante una época muy complicada tuya? Ya había sido vicepresidente y empezaba a haber una especie de cisma, una especie de ruptura entre las fuerzas de ustedes que fueron muy vanguardistas, pero que de pronto pasó, no lo sé si tú quisieras comentar algo, algo semejante a lo que está ocurriendo en México. O sea que una buena causa finalmente se vio desviada y finalmente tú y Cardenal y tantos otros se vieron afectados y finalmente limitados y expulsados de un movimiento donde ustedes, digamos, participaron de una manera no solo importante, activa, ideológica, y además ustedes eran los artistas, o sea, Ernesto, tú, eran los que le estaban dando alma al movimiento sandinista, y luego ven nada más en qué viene a acabar. Coméntanos algo, si no tienes inconveniente, sobre esto que estamos padeciendo ahora en México, porque tú tienes toda la experiencia del mundo y al mismo tiempo seguramente algún consejo que puedas ofrecernos. Muy bien, sí, claro, muchas gracias, Hernán, un gran abrazo y yo creo que podemos aprovechar estos minutos que Gonzalo no aparece, porque ya nos había advertido Gonzalo que esta es la hora sagrada del tequila. Sí. Yo me lo traje, mira, yo aquí lo tengo. Perfecto. El tequila que vive una mujer, Mónica. No, pues aquí el problema ha sido que tenemos un criadero de dinosaurios que todavía están aquí, no sé por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, esto de los dinosaurios es una vaina, porque es una cosa genética. Que mira, ahí vemos a Aida, que está asomando. Hola, Aida, ¿cómo estás? Hola, encantada de verlos, los extraño. ¿Qué tal, Aida? Nosotros los extrañamos. Palmera, soy canaria. Besitos. Un beso muy fuerte. Encantado. Bueno, continúe, maestro Sergio. El fenómeno autoritario es desgraciadamente muy recurrente en América Latina y el fenómeno de las promesas de cambio que se transforman en autoritarismo también es muy recurrente. Me parece que el poder viene a ser una droga venenosa. Que envenena no solo al que tiene el poder, sino a todo lo que está en su entorno. Y a mí me parece que esto tiene mucho que ver también con algo que podría parecer que no es político, pero influye mucho, que es la mediocridad, ¿no? Yo creo que eso se trata de concepciones muy mediocres del mundo, de la vida, del futuro. Esta cerrazón ideológica es muy mediocre porque es poco imaginativa. Y parece que seguimos leyendo los viejos manuales de hace 4 o 5, se siguieran leyendo los viejos manuales de 4 o 5 décadas con recetas que ya probaron que nunca funcionaron, que no eran viables, y se le quieren endilgar a las nuevas generaciones, que eso me parece que es todavía lo peor. Entonces, Nicaragua es una situación muy difícil la que vivimos. Cuando alguien llega al poder y no quiere bajarse de la silla presidencial, que es lo que está ocurriendo en Nicaragua, pues no es que tenga muchísima imaginación esa persona ni muchísimo talento político, sino que usa 2 requisitos que son muy comunes, que es la falta de escrúpulos y la represión. Si tú estás decidido a no tener escrúpulos, o a olvidarte de los escrúpulos y a usar la represión, y hay fuerzas represivas que están dispuestas a meterse dentro de ese esquema, los sufrimientos se multiplican. Pero bueno, yo creo que la esperanza no está perdida de ninguna manera. Yo aspiro que en Nicaragua tengamos un cambio democrático, pacífico, porque ya no queremos otra guerra civil en el país. Las guerras no dejan nada más que destrucción, más que muerte, promesas de cambio violadas. Y lo peor de eso es que la historia nos enseña en Nicaragua en que
cuando un movimiento armado es encabezado por un caudillo redentor, ese caudillo redentor se vuelve a volver otra vez un dictador. Esa ha sido la historia de Nicaragua. Y de América Latina, Sergio, y de América Latina. Años, sí, esa es la tragedia, ¿no? Y con ese ciclo es el que hay que romper. Y por eso que parecería un utópico, pero la única manera de hacerlo es con un cambio verdaderamente democrático. Fíjate, ¿y tú pensarías, como está pasando en México, que un gobierno supuestamente de izquierda sería incluyente con los científicos, con la comunidad académica, con desde luego los escritores y los artistas, y está pasando todo lo contrario? Nosotros Pero es que no es de izquierda, nunca ha sido de izquierda. No, y ahorita nosotros somos los enemigos. Es de extrema derecha. La memoria, la imaginación, me parece tan importante lo que dice Sergio de la imaginación. Bueno, y lo que dices, Sergio, perdón, de la mediocridad, lo platicábamos hace rato, ¿no? Hannah Arendt escribió sobre el totalitarismo y es muy iluminadora para entender lo que sucede en nuestros países. Dice dos cosas sobre la mediocridad. Primero, que los líderes tienen que ser básicamente mediocres. Y tienes, además, el ejemplo, el prototipo máximo es el wahabismo, que es la parte más elemental del fundamentalismo islámico. Wahhab era la persona más ignorante y más popular. Y después, en los cuadros que gobiernan con los populistas ignorantes, necesitas cambiar inmediatamente a cualquier persona que tenga 2 neuronas de inteligencia por personas mediocres, porque la mediocridad asegura la fidelidad, que se vuelve el valor supremo, ¿no? Y después dice, y en esto Mandelstam, que sabemos cómo murió, decía, de pronto, aquí donde todos decíamos y hablábamos y queríamos cambiar las cosas, todo se ha convertido en, ¿estás conmigo o eres mi enemigo? Dice, todos los que no estamos con él olemos a caca de cabra. Y entonces dice, me dan ganas de ser caca de cabra. Y bueno, así le fue. Es un buen momento. Pero, ¿sabes? Yo quería decirle a todos los amigos de La Palma y a todos los amigos de todos los países que están ahí en el festival, recordarles una cosa maravillosa, que además creo, porque estoy viendo que las reuniones las tienen en un parque, ¿verdad? El Parque Antonio Gómez, ¿es? Sí, Anelio. Sí, señor, sí. Y, muy cerca del Parque Antonio Gómez está un cuadro de Jorge Finn, que es el gran pintor de nubes. Y en homenaje a él y a ustedes, sí. Efectivamente, por aquí atrás. Sí, y uno de los regalos que a mí me ha dado La Palma, además de la amistad de todos ustedes, de la maravillosa hospitalidad del Hotel Hacienda de Abajo y la hospitalidad de cada uno de ustedes en su corazón, es algo que me sigue alimentando y que ahora veo con más nostalgia, que es el regalo de la isla de San Borondón. Esta isla mítica que se ve al oeste, noroeste de La Palma. Y este cuadro que está muy cerca del parque y que todos pueden ver es el cuadro que se llama La Palma vista desde San Borondón, que es una isla fantasma. Es una isla que es como el primer lugar con el que abre Alberto Mangel su enciclopedia de lugares imaginarios, que se llama Abaddon. Dice, es una isla que tú la ves, deseas ir y entre más te acercas, más se aleja. Bueno, así nos sentimos nosotros con La Palma. Y el cuadro de Jorge Finn, que está ahí muy cerca de donde ustedes se están reuniendo, se llama La Palma vista desde la isla de San Borondón. Desde San Borondón todos ven a La Palma. Desde La Palma nadie ve a San Borondón. Quien mira mucho, ve poco. Quien ve poco, mira mucho. Muy bien, Pollo. Oye, ¿lo me voy a preguntar a Miguel, ¿no pudiste finalmente contratar a Gonzalo? Porque estaba él muy pendiente también, ¿eh? O sea, sí, Gonzalo, no sé si... Tiene que haber tenido algún problema técnico, Gonzalo. Habrá tenido algún problema, sí, porque aquí estamos, ustedes se les ven, vamos, estupendísimamente, entonces debe haber algún problema
de Gonzalo, porque nosotros estamos... Una pena. Yo quiero decir que me parece un gesto, una deferencia muy, muy grata y muy, muy emotiva que nos hayan invitado a estar ahí, sí, ¿no? Desde nuestro lugar, para estar ahí con ustedes como hemos estado en los 2 festivales anteriores. Y esto yo creo que nos halaga mucho y se suma a lo bien que siempre nos hemos sentido desde el primer día, ¿verdad, Hernán? Que buscábamos dónde claro, comer y caminábamos dando vueltas y estábamos muy cerca. Lo bien que nos sentimos en el festival, porque además de ser escuchados y atendidos estupendamente, yo diría que uno se siente querido. Y eso no tiene palabras. Y una belleza. Una pregunta también aquí para nuestro coordinador. Dime. ¿No va a aparecer en cámara Juancho, yo no sé, ¿sabes lo que pasa? No, me dicen que no, pero te lo voy a explicar. Ha tenido tanto éxito el festival que se cubrieron todas las plazas habidas, ¿sí?, y por haber aquí en este parque. Estaba la posibilidad de que tú pedías por correo electrónico al Ayuntamiento de Los Llanos una entrada, un puestito, una silla, ¿no? Y todos los actos están llenos, todos, desde antes de empezar el festival. Y entonces resulta que los autores participantes en el evento, empezando por el propio Juancho, nada menos, ¿no? Pues nos hemos visto un poco fuera, lo cual es estupendo. Me decía mi hija hoy, papá, mejor, que está yendo la gente. Claro que sí. Claro. Es la mejor señal. Oye, Anelio, pero en honor a la verdad, es extraordinaria la recepción que la gente, digamos, la gente común y corriente de la isla le da al festival, ¿eh? O sea, se conocen a muchas personas amables, que no te conocen, pero que te interpelan, te compran un libro, lo que sea. Hay una... Y hasta los leen. ¿Eh? Y hasta los leen. Nosotros muy agradecidos. Sí. No, la verdad que digo yo, que de veras que hay una, vamos a decir, un hambre de cultura realmente increíble y envidiable de parte de los canarios de La Palma, ¿eh? Sí, lo decíamos antes, lo decíamos al principio, que el que ama la cultura es un resistente, ese espíritu de resistencia y de ir contra corriente, incluso contra estos imponderables, ¿no? Provocados por el COVID. Pero aquí se ve la valentía de las instituciones organizadoras que han decidido apostar por el festival, a pesar de los pesares. Y hoy estábamos hablando en el almuerzo, comentábamos que creemos que en España no ha habido un festival de estas características, con público, con asistencia. O sea, tal como se ha organizado aquí, no ha habido en España un evento como este. Y alguien comentaba, ni en España ni en el mundo. Bueno, no sabemos, porque alguna otra San Borondón habrá por ahí, ¿no?, donde se hayan atrevido. Pero la verdad es que sí, la respuesta ha sido buenísima. La gente está viniendo a todos los actos y ya te digo, los propios escritores participantes pues se quedan sin asientos, lo que está, como decía mi hija, muy bien, fabuloso. Oye, Anelio, puede venir la gente, dime. Y una de las cosas maravillosas del Valle de Aridane es que tiene este museo al aire libre que está en la ciudad, que tenía, bueno, la última vez que yo fui eran 33 grandes cuadros, ¿no? Sí. El museo en la calle. Es un caso también singular. Además, no en Aridane, pero hay uno tuyo, porque además de poeta y narrador, eres pintor. Sí, pero aquí en Los Llanos. No, el tuyo está ¿dónde está? Está allá abajo, ¿no? En el puerto. Sí, allá en Santa Cruz de La Palma, sí. Sí. Era un mural, un mosaico. No recuerdo la calle, pero es muy bonito. Sí. Gracias. Aquí tengo, bueno. Es un homenaje a don José Pérez Vidal. Esta cosa maravillosa de que tengan el museo en la calle, además me recuerda
uno de los últimos cuadros que vi, que es de un grupo brasileño, ¿no? Y es nada más una montaña tropical que me hace pensar en una parte de la subida al Roque de los Muchachos y con un letrero que dice querer volver. Sí, y eso efectivamente. sintetiza nuestra nostalgia por estar con ustedes. Un gran panel precioso. Mira, por ahí veo, hombre, ahí tenemos a Gonzalo. Un aplauso para Gonzalo Celorio. Sí. Hola, Gonzalo. Hola. Hola. Me parece que no nos escuchó porque no tenía puestos los auriculares, o sí nos Hola, escucha. qué gusto verlos, Hola. qué alegría. Gonzalo, un placer. Gonzalo, te estaba yo hablando en este momento, porque... Pues en este momento me distraje contestándote. Bueno, yo di una excusa por Gonzalo diciendo que es la hora sagrada del tequila, así que no hay Pues problema. sí, salud. Mira, Gonzalo, salud. Salud, salud. Para que vean que los mexicanos somos solidarios. Además, Salud. estamos en Viva México, pero México para todos, ¿verdad? Sí. México para todos. A ver, vamos a hacer este ejercicio. A ver, venga. A ver, Sí, porque como casualidad, es cierto, hoy es la independencia. sí, hoy es Hoy es el 15 de septiembre, De septiembre. que es un día muy Se especial para conmemora la ustedes. independencia de México. Ujú. Ahora Muy sí, especial. salud. ¿Cuántas burbujas contaste, Gonzalo? 18, a la sombra. Perfecto, un número maravilloso. Pues nosotros no podemos brindar porque no tenemos aquí el tequila. Y yo creo que si hubiera tequila por aquí, tampoco lo hubiera permitido el protocolo, esta palabra que la tenemos en la boca continuamente ya, el protocolo. Pero bueno, Pero si México es el invitado el año que entra, que esperamos que sí, como iba a ser nosotros llevamos tequila, ¿verdad? por Sí, favor, hombre. por favor, Oye, y como dirían los catalanes, ¿y tant? claro. Por favor. Oye, Anelio, pero a ver, una pregunta. ¿Sí se supone que se mantiene la convocatoria para el próximo año sobre literatura mexicana o no? Bueno, estamos en ello. Ahí está a la vista que está la mejor voluntad por parte de las instituciones, como dije antes. Lo que pasa es que, bueno, se avecinan unos tiempos duros. Claro. Económicamente, pues España va a entrar en un bache, bueno, como toda Europa, ¿no? Claro. Oye, En y un una bache muy pregunta grande, que pero espero que hay que no sea apostar por la indiscreta. cultura. Oye, una pregunta que espero que no sea indiscreta. ¿Quién va a suceder a Juancho como organizador o como director de... Bueno, debo decirte que el director, que es Nicolás Melini, ¿Sí? lo fue el año pasado también, y el otro, y este año. Lo que pasa es que Juancho, tú sabes que tiene esa fuerza, yo digo que es un coloso, es arrolladora, una presencia arrolladora, ¿no? Y yo creo que él va a seguir estando ahí con Melini. Y, por cierto, Nicolás está por aquí. No, Un no, abrazo a tampoco Nicolás. se quedó sin asiento también. Es que es complicado venir. Y todo el mundo quería estar esta tarde aquí con ustedes, porque todo lo que ustedes han dicho, nosotros lo repetimos. Les tenemos un cariño enorme. Y efectivamente, La Palma tiene que formar parte de ustedes. Son palmeros de adopción. No, son- ya forma parte de nosotros. Claro, Por claro lo que menos sí. Los privilegiados que estamos aquí presentes ahora. Es un deber moral sentirse palmeros y canarios y españoles hoy Y más que nunca. zamorondense. Y Yo tengo mi aridanense. Yo tengo mi sombrero de La Palma y cada vez que me lo pongo, siento que llevo la isla en la cabeza y que ya la tengo. Mónica, No lo pierdas ese sombrero. oye, Mónica, ese es el sombrero que nos regalaron Bellini y también Anelio, que está hecho con hoja de plátano. ¿Sí? ¿Te acuerdas? O sea, palma de plátano. Sí. Es el que nos pusieron, nos regalaron precisamente bajo el candente sol del parque a la 1 de la tarde. Y ahí estábamos soportando los rayos del sol con ese sombrero que es muy fresco, curiosamente. Sí, aquí hay una artesanía
muy variada, muy interesante, y parte de esa artesanía tiene que ver con la cestería, con el trabajo de la fibra natural, y claro, sí, hay unos sombreros magníficos. Por favor, Mónica, ese sombrero consérvalo. Pues son frágiles, son delicados, ¿eh? También como los palmeros, somos un poco mimosones. Consérvalo tanto como la cabeza. También es mimosona. Empecemos por ahí. Mónica, quiero decirte, si me permiten, todos los demás, que te ves muy bien con ese tinte. Sí, me veo Estás bien. guapísima. Y cada vez que lo diga, tendré que añadir, valga la redundancia. Muy bien. Ya me puse colorada, ¿eh? Gonzalo. ¿Te queda mejor todavía? Gonzalo. Pues te queda todavía mejor. Anelio, Sí, yo dime. desgraciadamente tengo que retirarme porque tengo otro Zoom. Bueno. Está zumbado en este tiempo, ¿no? Reclamado a todas horas con el Zoom. Tengo otro Zoom. Mándele usted al Zoom, por favor, maestro. Exactamente. Un abrazo muy fuerte, Sergio Ramírez. Un aplauso para Sergio, usted. Oye, Y Sergio, todo nuestro cariño y nuestra muchos admiración. saludos a Tulita, dale. Sí, beso a Tulita. Sí, muchas gracias. Qué alegría verte, Sergio querido. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo grande. Qué alegría verte. Igualmente. Bien, Gonzalo, antes ha hablado Hernán de su experiencia con el confinamiento, ha hablado Alberto, Mónica. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo has vivido estos días, estas semanas, estos meses tan extraños? Mira, la verdad a mí el confinamiento no me ha pesado. Más bien creo que lo he disfrutado mucho. Creo que ya empecé a desarrollar el síndrome del ángel exterminador, porque Sí. me cuesta mucho trabajo salir de casa y ya no tengo ni ánimos ni voluntad de salir. Y yo creo que cuando uno tiene una vida propia y tiene la posibilidad de la escritura y cuenta, como yo por fortuna cuento, con una buena biblioteca, no quisiera salir. Esta mañana cuando estábamos hablando por teléfono con Hernán y con Sergio, yo recordaba que en alguna ocasión Silvia, mi mujer, le dijo a Sergio, que estaba aquí en casa, le dijo, es que Gonzalo no quiere salir de aquí. Y Sergio dijo, bueno, si yo tuviera una biblioteca como la suya, tampoco quisiera salir. Y la verdad no la he pasado nada mal en ese sentido. Pero en todos los demás la he pasado mal, porque extraño mucho a los amigos, porque extraño mucho la posibilidad de salir aunque no se cumpla, porque extraño sobre todo mucho a mis alumnos. Estoy dando clase por vía telemática y eso es terrible porque no sé cuáles son las reacciones de mis alumnos, no sé si cuento un chiste, si se ríen o no se ríen, no sé si leo un poema, si se emocionan o no se emocionan, y eso es muy, muy duro. No me gusta dar clases por este sistema, y yo me estaba cansando mucho de dar clase y me pregunté, ¿por qué te cansas tanto si te la pasas sentado? Por eso, porque me la paso sentado, porque cuando yo doy clase de pie, mis clases son como un reality show, estoy dando vueltas por todo el salón, me meto entre los alumnos, y aquí estar sentado obligatoriamente durante 2 horas seguidas acaba por ser agotador, al grado tal de que es la única vez que hago un paréntesis para descansar un poco. Lo que sí está funcionando muy bien por esta vía es la Academia Mexicana de la Lengua, porque entre los académicos, si sumamos nuestras edades, como digo, tenemos más edad que el cristianismo. Entonces, lo que ocurre es que ahora estos viejecitos que ya no iban a la academia, pues se presentan a través de esta vía y están ahí Eduardo Lizalde y Margit Prenk, que acaba de cumplir 95 años, y Margot Glantz. ¡Qué maravilla! 90, y eso ha sido muy satisfactorio y muy agradable. Y luego las lecturas que nosotros hacíamos por obligación estatutaria, rotatoriamente, cada sesión plenaria, pues nada más las oíamos los académicos,
y ahora esas lecturas se suben a nuestra página de Facebook, y la última, que fue la de Eduardo Matos sobre la conquista, tuvo 74,000 visitantes. ¡Qué bárbaro! Bueno, eso cambia las cosas y le da una dimensión que yo creo que puede ser positiva, y además es mucho más barata la academia por este sistema que por un sistema presencial. Y entonces, ahora que estamos tan afectados por los recortes presupuestales de este gobierno, para el cual no hay ningún valor de la cultura, la academia, creo que a pesar de los recortes brutales que le están haciendo, podrá subsistir gracias a estos métodos. En fin, hemos tratado de sacar provecho de las cosas negativas. Ahora, el ánimo, pues es otra cosa, ¿no? El ánimo es un ánimo escéptico, doloroso. Y, por ejemplo, me ha ocurrido una cosa. He salido muy poco. Los primeros meses estuve en Malinalco con mi esposa. Ya no pude quedarme allí porque empecé a dar clases, y yo sin mi biblioteca no puedo dar clases. Entonces ya estoy en México, ella está en Malinalco, voy los fines de semana, en fin. Pero cuando regreso a la Ciudad de México, yo he tenido una manía lamentable, que es ir contando. Yo cuento todo, yo prendo la licuadora y empiezo 1, 2, 3, 4, 5, no sé, no quiere decir que la vaya a pagar al 14, pero cuento las veces que me paso el desodorante en cada axila, y siempre contaba como para calcular cuántas banderas mexicanas había desde la universidad hasta mi casa. Y yo le ponía, van a ser 117, y a veces más o menos me aproximaba. Ahora me acordé de eso, y desde Ciudad Universitaria acá vi solo 4 banderas. 4 banderas. Creo que no hay fervor patrio. Creo que hay un gran escepticismo. Creo que hay un dolor. Creo que hay una especie de luto, porque pues la cifra es muy fuerte, pero si solamente contamos los muertos registrados oficialmente, 1 de cada 2,000 habitantes del país ha muerto de coronavirus. Y eso es atroz. Tenemos un luto directo o indirecto, pero un luto ambiente nacional espeluznante. Esa es la respuesta, quizás demasiado larga, a tu pregunta, queridísimo Enelio. La conciencia cada vez más fuerte de que la cifra oficial hay que multiplicarla por 3.7, según los datos de la morgue, ¿no? Lo cual da más de 200,000 muertos hoy. Lo cual hace que entonces uno de cada 1,500 o de cada 1,200, quizás uno de cada 1,000, y nosotros conocemos a 1,000 personas. Es decir, que uno de cada 1,000 habitantes. Y hemos conocido a muchas gentes cercanas, para mencionar un nombre, Pepe Díaz, que finalmente amigo de nosotros y que falleció del coronavirus, ¿no? Esa quiero preguntarte algo, Anelio. Dime. Una cosa buena para mí, bueno, Gonzalo, Mónica y Alberto también están vinculados con el sistema educativo, pero Gonzalo y yo estamos en la UNAM. Y la UNAM, pues tú sabes, es el alma mater de México, es nacional, etcétera. Pero creo que una de las cosas ventajosas, Gonzalo, como comentábamos tú y yo, es que a partir de esta opción de impartir clase a través de Zoom, a través de los medios electrónicos, va a pasar una cosa muy buena, que ya no nos van a volver a cerrar las instalaciones universitarias, grupúsculos que están muchas veces opuestos al espíritu de la universidad y que antes nos dejaban, digamos, desarmados, nos dejaban en la más absoluta impunidad, digo, impunidad de parte de ellos porque teníamos que obedecer las reglas de un grupillo. Y ahora creo yo que esa opción de que puedas de pronto decir, bueno, si cerraron las instalaciones, nosotros seguiremos impartiendo clase, es un gran mérito, es un gran mérito. Dice el dicho, no hay bien que por mal no venga, ni mal que su bien no traiga. Pues así es lo que pienso yo en términos de la universidad. Eso me lo has comentado, Hernán, y yo había estado de acuerdo contigo hasta hace unos días.
porque lamentabilísimamente este sistema de videoconferencias es hackeable y los nuevos mecanismos de toma de una facultad no van a ser mecanismos de toma presencial, van a ser mecanismos de toma electrónica. Y las personas que quieran tomar la facultad van a hacer que se rompa una plataforma de comunicación y entonces van a tener una huelga o una presión o una toma de carácter virtual que va a desbaratar la posibilidad de establecer esta comunicación. Eso que tú me acabas de decir, y siempre dándote crédito, yo lo dije ante unos jóvenes de una manera muy entusiasta y me dijeron, ay, por Dios, pero es que ahora las tomas van a ser electrónicas. Y se rieron de mí de una manera tan fuerte que me sentí verdaderamente ridículo. Gonzalo, tú tienes una frase muy buena que dices, a la revolución no le gusta madrugar, a la revolución tampoco le gusta trabajar, amigo. O sea, a lo mejor hay uno o dos, pero ¿qué te diré? Creo que nosotros tenemos finalmente, vamos a decir, la potestad para encontrar otras opciones. A mí lo que me gusta... Ojalá, pero la verdad es que yo creo que en el sistema electrónico las posibilidades de poder boicotear toda una plataforma y un sistema son muchas. Ojalá yo me equivoque y tú tengas la razón. Espero que sí, eso es en lo que confío. Pero también es verdad que hay que considerar que hay otras posibilidades no presenciales de toma de instalaciones. Fíjate que yo creo que esto no tiene que ver con lo que están diciendo, pero hablaste de enseñanzas o de aprendizajes, ¿no? En donde esta forma de encontrarnos o de trabajar o de estar se ha vuelto parte de la vida. Y yo creo que una de las grandes cosas es que por un lado es eficiente para ciertas cosas, ¿no? Y es mejor, como tú decías, Gonzalo, el alcance en la academia. A mí, por ejemplo, para mi taller de narrativa me funciona muy bien porque está una chica de Orizaba, una de North Carolina, bueno, cosas que serían imposibles en el taller presencial. Pero por otro lado, yo creo que esto de estar, tú decías que tenías que caminar en tu salón de clases, a mí ya me dio una contractura muscular, ya tuve que, no sé cuántas cosas por esta rigidez a la que obliga. Nos hemos convertido en hombres y mujeres pantalla. Esto de tener un cuadrito y tener la conciencia de verte, además, te andas viendo. Yo mientras hablo me miro y entonces me arreglo el pelo. Una cosa muy... se vuelve tan fuerte que lo que uno añora es también la tertulia viva, ¿no? O sea, es otra manera de estar en cuerpo, no solo en cabeza y ánimo, sino el cuerpo creo que está resintiendo estas formas tecnológicas, porque quisiéramos huir solo a leer los libros en el sillón, a escribir desembarazados a veces de esta obligación virtual que es el modo de estar o de vivir o de trabajar en tiempos de pandemia. Y yo sí, ya tengo como una sensación de estar atrapada en una caja, de que mi cuerpo, ya ni mis clases de flamenco puedo ir, por lo menos ahí me movía. Perdonen. Sí. Te venden unas Ay, qué gusto me da oírte. Oye, Armando, yo estoy ahorita en una videoconferencia. ¿Te puedo llamar en un ratito? Oye, bueno, pero gracias a esta nueva tecnología, yo pude ver el recital. Te llamo en un... ¿Leíste mi correo? Apaga tu micrófono, pues Gonzalo. A lo mejor si lees mi correo sería muy bueno antes de que te llamara. Apáguele el micrófono. Gonzalo. Te mando un abrazo. Gonzalo. Perdón, ¿cómo? Disculpe. Cuando uno habla por teléfono, apaga tu micrófono. Ah, ya. Bueno, esto era... Sí, de acuerdo. No, tranquilo. Bien los no explique, no de explicaciones. Estaba contando que gracias a estos medios pude presenciar el festival de apertura del festival. El recital de poesía con el que abrieron el festival. Y me dio mucho gusto y quiero sumarme al homenaje que le van a hacer a Elsa. Sí, permíteme decir una cosa. Bueno. El homenaje a Juancho. Permítame, Son los dos, ¿no? permítanme decir una cosa. Tenemos que ir acabando porque ahí vemos el sol
cómo refulge el sol mexicano, pero aquí nosotros ya se ha hecho de noche, nos tenemos que ir, la organización nos va a llevar, bueno, en fin, tenemos que ir cortando, pero quería, para terminar, decirles que para nosotros ha sido maravilloso esto de la tecnología, que los hemos podido tener aquí, en La Palma, verlos y hablar con ustedes, que siempre es un placer. Y a propósito de Juancho y de Elsa, me vibró el móvil y vi un mensaje de Elsa que me comentaba, está fuera del parque, por ahí, detrás de las rejas, y me decía que estaba escuchándolos, ella y Manolo, que estaban embobecidos escuchándolos, y que les mandara un fuerte beso y un fuerte abrazo. Y Juancho... muchos saludos a ambos, sí, dos tipazos. Sí, y Juancho lo Excelente mismo. pareja. Juancho me dijo ayer, dice, por cierto, mañana si no consigo entrar, le das un abrazo de mi parte. Y yo creo que así podemos acabar ya con este abrazo de Manolo y Elsa, y el abrazo de Juancho, y el abrazo de todos los que han venido aquí, todo este maravilloso público presencial, que se dice ahora, ¿no? Estaban aquí disfrutando de ustedes. Ha sido una gozada, y espero que no sea la última vez que podamos vernos por este medio, por estos medios. Así que un beso, un abrazo muy fuerte y un aplauso para ustedes. Saben que aquí estamos siempre pendientes de ustedes, también, queridos amigos. Dios. Palmeros. Desde San Borondón. Abrazos a todos, queridísimos. Nuestro cariño grande. Un beso muy fuerte. Nos vemos pronto. Mónica, Gonzalo, Hernán. Anelio, saluda a tu esposa. Anelio, se lo daré. A tu esposa. Se lo daré. Bye, saludos tuyos. Venga. Adiós. Venga. Pollo, querido. Mónica, guapa. Bye, Gonzalo. Bye, Hernán. Abrazo grande. Qué gusto verlos. Compartir. Somos 4 mexicanos privilegiados. Nosotros somos los privilegiados. El año que... El año que viene. Nos vemos. Eso. Me llevo el en sombrero. persona. Adiós. Hasta luego.